Vamos rápido a la charla, vamos a entrarle para analizar con quien le sabe al tema. Saludo con gusto a Rosario Avilés, ella es especialista en transporte aéreo y de la industria aeronáutica. ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, teniendo en cuenta todo lo que se vivió en el 2020, el desplome completo de las operaciones de las aerolíneas, los aeropuertos reducidos, algunas empresas a la bancarrota, viene el 2021, cerramos este primer trimestre. ¿Cuál es el panorama de la industria, Rosario? Bueno, mira, se había pensado que en esta temporada de Semana Santa se iba a recuperar un poco la industria, pero con las nuevas disposiciones de los países europeos y de otros países como Canadá, algunos de América del Sur, pues se ha visto que hay la preocupación de que viene esta tercera ola de contagios, que ya está en el caso de Francia, por ejemplo, ya fue muy claro, se cerraron todas las actividades todo el resto del mes, estamos empezando abril y todo el mes de abril va a estar cerrado, Alemania, España, etcétera, pues esto está complicando a nivel mundial el panorama porque sí se está viendo pues, que estamos lejos de haber pasado lo más difícil de la pandemia. Todavía no se ve claro, a pesar de que ya se tienen casi 600 millones de vacunados a nivel mundial y que, bueno, que van muy rápido, sobre todo en ciertos países como Estados Unidos va rapidísimo. Pero a pesar de todo eso, todavía pues se ven estos efectos. Entonces, esta temporada vacacional no está siendo pues lo exitosa que se había pensado, de manera que estaríamos pensando que hasta el verano es cuando empezaremos a tener un poquito más de recuperación. En el caso de México sí estamos un poco mejor, ha repuntado un 25% respecto a lo que teníamos en enero, y esto es una buena noticia, aunque todavía pues no estamos a los niveles del 2019. Esto nos va a costar todavía un par de años. Dale, Rosario. En algunos otros sectores se han, vaya, de pronto le decimos oportunidades a las debilidades, pero en este caso a la industria aeronáutica, ¿cuáles han sido las áreas de oportunidad o lo que estamos viendo que la pandemia nos está obligando, independientemente de todas las medidas de seguridad en salud que en los aeropuertos, que en los aviones, que en el propio personal tienen que ya imponerse? ¿Qué se está viendo como una área de oportunidad teniendo en cuenta que pues en México la cosa ahí va poco a poco en los aeropuertos, Rosario? Bueno, mira, justamente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional está ahora hablando de que lo que se ha logrado en la industria es hacer más evidente la necesidad de trabajar juntos, de incorporar tecnología. Son de esas cosas que ya sabíamos hacer, o sea, ya sabíamos, hay empresas como Cita, por ejemplo, o como Amadeus, que han incorporado tecnologías desde hace mucho tiempo, pero no se habían adoptado, por ejemplo, para no tener un despacho personal en lo que son los pases de abordar y las etiquetas para las maletas y todo eso en los aeropuertos. Y ahora pues ya por necesidad es que se ha tenido que adoptar, y esto pues nos ha lanzado sin duda a la nueva era, ya completamente tecnologizados. Entonces eso es una de las cosas. La otra es que se está reconfigurando sin duda el tráfico aéreo. Hubo una restricción fuerte y se devolvieron muchos aviones, y entonces en el futuro se están visualizando aviones ya no muy anchos, ya no de doble cabina en su mayoría, sino de pasillo único y de largo alcance, que esta era una tendencia que ya venía, pero ahora tuvo un empujón, ¿sí? Y estamos hablando pues de estas aeronaves también más silenciosas que están
pues teniendo mejor rendimiento en cuanto al combustible, y se está también pues impulsando el tipo de combustibles mucho más limpios para la atmósfera. O sea, todo eso que ya venía, Ok, ahora tuvo un empujón doble, sí. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muy interesante esto que me está contando sobre la posibilidad de que la pandemia, dentro de todas las cosas negativas, obviamente son muchísimas, de la cual muchos no hemos salido, pero vaya interesante que inclusive estamos hablando de que el avión en sí, al que estamos acostumbrados casi toda la mayoría de quienes nos ven aquí en nuestra audiencia, puede llegar en algún momento a evolucionar partiendo de esta pandemia. ¿Es correcto, Rosario? Así es, en parte por esto que decimos y también porque se ha visto que el cambio climático pues tiene mucha importancia en lo que es pues la sanidad global, ¿no? Entonces, pues hay una gran preocupación de las aerolíneas por ponerse al día, por reducir la huella de carbono que dejan las aeronaves. Entonces, ya hay compromisos muy concretos de parte de países, de parte de armadoras de aviones, de parte de aerolíneas, para acelerar los planes para reducir la huella de carbono que dejan pues los aviones a la hora de volar. Y pues esto está acelerando muchísimo el que se usen energías limpias, el que se usen biocombustibles, y también ya para la siguiente década, que no falta gran cosa, faltan 9 años para el 2030 y un poquito más para tener ya aviones propulsados, por ejemplo, por hidrógeno o por energía eléctrica. Ujú. Ok, Entonces, esto de ya acuerdo. se ha acelerado, aprovechando pues esta crisis que nos ha puesto a todos en en un problema grave de reducción de plantillas, de reducción de costos, y pues de pronto tienen exceso de personal, y ese exceso de personal del cual no se pueden deshacer porque es gente de talento y de experiencia muy grande, entonces la han puesto a Claro. trabajar en lo que sigue, ¿no? En los nuevos modelos. Vaya, interesante. Así es. Una pregunta, Rosario, una pregunta, ahorita comentaba sobre las ponerse en línea, perdón, ponerse al día en cuanto a toda esta tecnología, pero algunas empresas no pudieron o tuvieron que cerrar, se tienen que declarar en quiebra o en concurso mercantil. En este sentido, ¿cómo se ve ese panorama para las empresas que pues no pudieron sobrevivir, o unas están a punto de declararse en quiebra, otras pues siguen en todo este proceso que no es una cosa muy sencilla, Rosario? Sí, efectivamente hay un cambio aquí dentro de esta crisis que nos lleva a reducción de flota y también a reducción del número de empresas. Más o menos se calcula que van a quedar un 65% de las empresas que existían antes de la pandemia. Ya han quebrado bastantes, no se ve claro si van a seguir otras, y esas también que han tenido problemas han también hecho una reducción de flota y de personal y de salarios. Entonces, sí, es toda una reconfiguración que, bueno, vamos a ir viendo cómo se va recuperando, pero digamos que es una poda, ¿no? Hay quien dice que las podas pues son saludables, aunque son muy dolorosas, ciertamente, pero que esto va a hacer que Sí. emerja un sector más fuerte y como con costos reducidos y tecnología nueva incorporada. Claro, y lo importante sería ver más aviones en el aire que en tierra, que es como usualmente estamos viendo, teniendo en cuenta que vamos saliendo de esta pandemia. Rosario, muchísimas Así es. gracias por esta opinión. Al contrario, aquí a la orden, y pues hay que viajar seguros, hay que cuidarnos, todavía la cuestión va un poquito para largo.